e iniciamos esta clase. Muy bien, chicos. Introducción a la Biblia. Primero, vamos a ver o vamos a tratar de responder a esta pregunta que a veces es un tanto filosófica. Dice así, ¿qué es la Biblia? ¿Ok? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una respuesta. Algunos pueden decir, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Ok? Y eso lo tienen por seguro. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero si tú le preguntas a un escritor, quizás a un literato como Mario Vargas Llosa, ¿qué es la Biblia? Este personaje que no es creyente te va a decir, la Biblia es un cuerpo literario más que existe en el mundo, como cualquier otro libro. O sea, para él, la Biblia no es inspirada por Dios y no está obligado a creer que la Biblia es inspirada por Dios. Por eso esta pregunta, ¿qué es la Biblia?, es un poco filosófica, ¿no? Para algunos es la inspiración divina, para otros es cualquier otro libro. Los que, digamos, abusan de las personas, engañándolas, en este caso las sectas, también tienen su propia interpretación de la Biblia. Ellos utilizan la Biblia para engañar, ¿no? Para mentir, para que la Biblia cumpla sus propios fines, sus propios beneficios. Entonces, esta pregunta, ¿qué es la Biblia?, no es tan sencilla de responder. Pero aquí he puesto una respuesta que en realidad es la base, ¿ok? De esto tenemos que sostenernos para quizás proveer cada uno de nosotros nuestra propia respuesta. Tengan en consideración, por favor, esta respuesta que está aquí, ¿ok? Dice así, la Biblia es un conjunto de libros canónicos, más adelante vamos a ver qué es canónicos, que fueron escritos por hombres y mujeres inspirados e inspiradas por Dios, a quienes se les conoce como agiógrafos, ¿ok? Tengan en cuenta esta definición. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que fueron escritos por hombres y mujeres, ¿ok? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Lo escribieron hombres y mujeres, no solo hombres, ¿ok? La Biblia también la escribieron mujeres, así que tengan en cuenta esto. La Biblia es un conjunto de libros escrito por hombres y mujeres, pero no cualquier hombre o no cualquier mujer, sino hombres y mujeres inspirados e inspiradas por Dios. ¿Qué quiere decir? Que no fueron hombres y mujeres comunes, fueron personas naturales, pero que recibieron una inspiración divina. O sea, recibieron una revelación divina. O sea, Dios los tomó y los llevó a escribir. Ahora, este proceso de escritura no fue en un estado de trance. Los hombres y las mujeres que escribieron la Biblia eran conscientes de lo que estaban escribiendo, ¿ok? Y lo escribieron en un idioma que ellos conocían muy bien. En este caso, el idioma hebreo y el idioma griego, ¿ok? Y, repito, eran conscientes de lo que ellos estaban escribiendo. Pero todo eso que escribían venía por revelación y por inspiración divina. A estos hombres y mujeres, inspirados por Dios para escribir la Biblia, se les conoce como agiógrafos. ¿Okay? Desde la antigüedad se les conoce como agiógrafos. ¿Qué significa agiógrafos? Agiógrafo significa escritor santo. ¿Okay? Tal y como ven aquí, en esta definición del término agiógrafo. Agio, santo, grafos, escritor. Agiógrafos. ¿Ok? Un escritor santo. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Escritores santos. Hombres y mujeres inspirados por Dios. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? Presten atención acá. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene del griego biblos, que literalmente significa libro o una referencia a cualquier documento escrito. ¿Ok? Este término comenzó a emplearse haciendo referencia a los papiros egipcios,
que es un prototipo antiguo de una hoja de papel. En otras palabras, ¿qué significa Biblia? Biblia significa sencillamente libro, ¿ok? Eso significa Biblia, significa libro. Y hace referencia a, bueno, antiguamente hacía referencia a las hojas de papel egipcias, ¿no? O mejor dicho, a los papiros egipcios, que son similares a las hojas de papel de estos tiempos. Y pueden observar aquí en la imagen, este es un tipo de papiro, ¿ok? Un papiro antiguo. Pueden buscar en internet, existen muchos papiros antiguos que han sobrevivido. Ese fue el primer libro de la historia, ¿ok? El papiro. Antes del papiro se escribía en tablillas de arcilla, pero eran pequeñas tablillas de arcilla. En cambio, los papiros se usaron para escribir temas más extensos, libros más extensos, ¿ok? En este caso también, la Biblia fue escrita inicialmente en papiro. Muy bien, continuamos entonces. Si va surgiendo alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, pueden ir escribiendo en el chat o en todo caso levantar la mano desde el Zoom para que yo pueda observar y pueda darles atención, ¿ok? Para que puedan preguntar o comentar. Continuamos entonces. Hace un momento mencionamos la palabra canon, ¿ok? Dijimos que la Biblia es un conjunto de libros canónicos. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra canon? Quiero que vean, por favor, lo que está en pantalla, el canon bíblico. Cada libro de la Biblia apareció de forma independiente. O sea, nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Un conjunto de libros, pero hay que entender que cada uno de esos libros inicialmente apareció de forma independiente. Es decir, el libro de Génesis era un libro aparte. Éxodo estaba aparte. Los profetas estaban así, dispersos. Cada libro estaba disperso. ¿Ok? Eso entendamos primero. Cada libro de la Biblia surgió de forma independiente, disperso. Uno del norte, del sur, de aquí y de allá, estaba disperso. Entonces, fueron los concilios organizados tanto por judíos como por cristianos quienes se encargaron de recopilar todos los libros que eran considerados inspirados por Dios y fueron unidos en un canon. ¿Ok? Fueron entonces, los primeros concilios fueron los concilios judíos. Los judíos hicieron su asamblea, concilio significa asamblea, hicieron su asamblea y en esa asamblea recopilaron todos los libros que estaban por separados, ¿ok? En uno solo, los juntaron e hicieron el canon, ¿ok? Todos esos libros que los juntaron eran considerados inspirados por Dios y fueron partes de un canon, o sea, del canon. Y también habían otros libros que no formaron parte del canon, que son libros conocidos como los libros apócrifos, ¿ok? En estos libros, por ejemplo, se encuentran el libro de Enoc, Tobías, Judith, libros que ni los cristianos y tampoco los judíos lo leen o lo consideran inspirados por Dios. Solo los católicos, ¿no? En este caso los católicos consideran esos libros como inspirados por Dios. ¿Ok? La palabra canon significa medida y hace referencia a un filtro que cada libro, o sea, cada libro independiente tuvo que pasar para ser considerado un libro inspirado por Dios. ¿Ok? Vamos a imaginarnos entonces el primer concilio judío, el concilio conocido como el concilio de Yamnia. ¿Ok? Pueden buscar en internet el concilio de Yamnia. Imagínense. Se reúnen todos los judíos, los ancianos judíos, los sabios, los que leen las Sagradas Escrituras, los libros independientes. Y dicen, tenemos que formar, todos esos libros tenemos que reunirlos y hacerlo uno solo. O sea, formar nuestro libro, nuestra identidad. En otras palabras, formar nuestra Biblia.
Eso dicen los judíos, ¿no? Formar nuestra Biblia, un libro que nos represente. ¿Ok? Y ellos establecen un filtro. Dicen, cada libro, para que sea considerado inspirado por Dios, tiene que pasar por este filtro. Y aquí hay dos condiciones. Número uno, tuvo que haber sido redactado por un hombre de Dios. O sea, para que un libro de la Biblia sea considerado un libro santo o un libro inspirado por Dios, tuvo que haber sido redactado por un hombre inspirado por Dios o por un hombre de Dios. En este caso puede ser un profeta, un sacerdote, un hombre de buen testimonio. En el caso, por ejemplo, de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, eh, los judíos creían que era escrito por Moisés. Entonces, como creían que era escrito por Moisés, automáticamente lo aceptaron como un libro inspirado por Dios, o como libros inspirados por Dios, los 5 libros. ¿Ok? Los libros de los profetas también, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y todos los libros proféticos, ellos vieron que fueron escritos por profetas santos, por hombres que eran usados por Dios para amonestar al pueblo de Israel. Entonces dijeron, en estos libros son inspirados por Dios. ¿Ok? Esa fue la primera condición. Tuvo que haber sido redactado por un hombre de Dios. O sea, cada libro de la Biblia no fue escrito por cualquier hombre, sino por hombre de Dios, hombre o mujer de Dios. Y número 2, tiene que mantener una revelación única de Dios. ¿Qué pasaría, hermanos, si el libro de Génesis se contradice con el libro de Isaías? ¿No? ¿Qué pasaría si hay contradicción? Uno de esos dos libros tiene que salir del canon, si hay contradicción entre el libro de Génesis y el libro de Isaías. Uno de esos dos libros tiene que salir del canon. No tiene que ser considerado inspirado por Dios porque puede haber un error. Por eso ellos establecieron, tiene que mantener una revelación única de Dios. Desde Génesis, todos los salmos, todos los profetas, los libros históricos, todo tiene que mantener una revelación única de Dios. Y ellos, los judíos, observaron eso, ¿no? Una revelación única de Dios. Que no haya contradicción entre los libros. Todos los libros deben hablar del mismo Dios, de la misma cosa, sin contradicciones. ¿Ok? Esa fue otra condición también, para que un libro sea aceptado, inspirado por Dios. ¿Ok? Tengan también en cuenta esto, por favor, el canon bíblico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, Samuel, adelante. Quería saber si solamente esos eran los únicos criterios para saber si un libro era canon o no, o si había otro. Ok. Excelente, gracias por la pregunta. Había más criterios. Los dos que puse son, digamos, los más relevantes, ¿no? Pero hay más criterios. Por ejemplo, los judíos decían que el libro inspirado por Dios tiene que haber sido escrito en hebreo. Si un libro era escrito en griego, no era inspirado por Dios para ellos. Esa era otra condición, otro filtro. ¿Ok? O sea, sí había más condiciones para que un libro sea considerado o no inspirado por Dios. Por esa razón es que muchos libros fueron rechazados porque fueron escritos en griego. Por ejemplo, Tobías, ¿no? Macabeos. También existe un libro de Esther en griego, Daniel en griego. Esos libros fueron escritos por judíos, pero fueron escritos en el idioma griego. Y para los judíos, como el griego no es su idioma bandera, su idioma nacional o el idioma santo, ¿no? Esos libros eran considerados, pues, ocultos, apócrifos, paganos, que no merecen ser parte del canon. ¿Ok? Los judíos aceptaban solo libros que eran escritos en el idioma hebreo. Muy bien, Samuel, gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ok.
todo ok. Continuamos. Vamos a ver un poco de la Biblia en la historia. ¿Ok? Presten atención a esto, por favor. La Biblia tardó un poco más de 1000 años en ser escrita. En su elaboración actuaron un aproximado de 40 autores que hablaban idiomas distintas y vivían en situaciones particulares, o sea, en situaciones distintas también. ¿Ok? Recuerden esto, hermanos y hermanas que estudian la Biblia. La Biblia no nació de golpe. La Biblia no cayó del cielo tal y como la conocemos hoy en día. La Biblia tardó un poco más de 1000 años en ser escrita. Y en su elaboración actuaron un aproximado de 40 autores. Quizás un poco más, quizás un poco menos, no lo sabemos, pero los especialistas dicen que participaron aproximadamente 40 autores en escribir la Biblia, que hablaban idiomas distintas y vivían en situaciones particulares, ¿no? En situaciones distintas. Algunos escribieron en tiempos de guerra, otros escribieron en tiempo de paz, algunos escribieron en Jerusalén, otros escribieron en Babilonia, otros escribieron fuera de Jerusalén, en Antioquía, algunos dicen en Roma, ¿ok? En situaciones distintas, en lugares distintos. Entonces, la Biblia tiene historia. La Biblia tardó un proceso de un poco más de 1000 años en ser escrita, en ser formada. No nació de golpe, no es que Dios tronó los dedos y apareció la Biblia como por arte de magia, no. Tuvo su proceso histórico y en su elaboración participaron hombres inspirados y mujeres inspiradas por Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia, hay libros que fueron escritos por mujeres? Se dice, hoy en día, esta es una nueva propuesta, que el libro de Eclesiastés pudo haber sido escrita por una mujer. ¿Ok? Esta es una propuesta actual, ¿no? Pudo haber sido escrito. No está algo seguro aún, pero se está como que investigando, ¿no? Probablemente el libro de Eclesiastés fue escrito por una mujer. Esperemos a que los especialistas lleguen a una conclusión para nosotros también saber. Pero es evidente que algunos textos, algunas partes de la Biblia sí tiene autoría femenina. ¿Ok? Continuamos, dice así, la Biblia inicialmente era utilizada por los judíos solamente, porque primero apareció el Antiguo Testamento, quienes lo llamaban las Escrituras, y estaba conformado por 3 categorías de libros, la ley, los profetas y los salmos. ¿Ok? Los judíos llamaban a su Biblia las Escrituras, así lo conocían, las Escrituras. Y las Escrituras estaban conformadas por 3 categorías de libros, la ley, los profetas y los salmos. Cuando decimos la ley, nos referimos a los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso para los judíos es la ley. ¿Por qué? Porque en esos 5 libros Moisés escribe acerca de la ley de Dios, los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, etc. En esos 5 libros de la Biblia se manifiesta la ley que Dios le revela a Moisés. Por eso es que ellos lo llaman a esos 5 libros como la ley. En hebreo es la Torá. ¿Ok? Así lo conocen, la Torá. Después también tienen a los profetas. Otra sección u otra categoría de libros, los profetas. Isaías, Jeremías, Abacú, Sofonías, Malaquías, etc. El libro de los profetas para los judíos. También tenían los salmos. Los salmos se refieren tanto a los salmos que compuso David y otros personajes, como también a libros poéticos, ¿no? Como el Proverbios, Eclesiastés, etc. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en San Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús está hablando a sus discípulos y les habla acerca de la Biblia. Miren, voy a leer ese texto, San Lucas capítulo 24, verso 44. Si tienen Biblias también pueden acompañarme ahí, desde donde están, y puedan resaltar ese texto. ¿Ok? San Lucas capítulo 24, versículo 44 dice así. A ver, un momento.
Lucas 24, 44 dice así. Bien, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Se tenía que cumplir, dice, en la ley, en los profetas y en los salmos. Esto era la Biblia para los judíos. ¿Ok? Esto era la Biblia para los judíos. Vamos a continuar. Posteriormente, los cristianos también utilizaron los mismos libros de los judíos y lo llamaron el Antiguo Testamento. ¿Ok? Los judíos lo llamaban las Escrituras, pero luego vienen los cristianos y lo llaman el Antiguo Testamento. Y a los escritos, perdonen la redundancia aquí, y a los escritos que escribieron los apóstoles, los primeros cristianos, ¿no?, lo llamaron el Nuevo Testamento. O mejor dicho, a los libros que escribieron los apóstoles y los primeros cristianos lo llamaron el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, los judíos tienen su Biblia, luego vienen los cristianos, toman la Biblia de los judíos, todo el Antiguo Testamento, y a eso lo añaden el Nuevo Testamento, y así es como se forma la Biblia que hoy en día conocemos, ¿no? La Santa Biblia. Los judíos siempre han rechazado el Nuevo Testamento. En cambio, los cristianos han unido tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en uno solo, al que llaman la Santa Biblia. ¿Ok? Hasta aquí estamos viendo un poco de la historia de la Biblia. Recuerden, la Biblia tardó un poco más de 1000 años en ser escrita, participaron alrededor de 40 autores que hablaban idiomas distintas y vivían en situaciones distintas. Los judíos formaron el primer canon, su primera Biblia, y lo llamaron las Sagradas Escrituras. Luego vienen los cristianos, toman esas Sagradas Escrituras y lo llaman el Antiguo Testamento. Y los cristianos añaden el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Juan, etc. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Todo claro, todo ok. Muy bien, chicos. En unos minutos se va a cerrar este Zoom. No es un Zoom ilimitado, es un Zoom que dura solo 40 minutos, si no me equivoco. Si se cierra, volvemos a ingresar al link, ¿ok? Para poder terminar esta sesión. Pero vamos a continuar viendo hasta que se cierre. Miren. Debido al... debido al crecimiento del cristianismo y la necesidad de tener la Biblia en el idioma oficial del cristianismo, se tradujo la Biblia de los idiomas originales hebreo y griego a latín. Hermanos, el Imperio Romano, en el 325 después de Cristo, se apropió y se adueñó del cristianismo. ¿Ok? Y convirtió el idioma oficial del cristianismo a latín, el idioma latín, que es de los romanos. Por esa razón es que se traduce de los idiomas originales hebreo y griego a latín. Este trabajo fue realizado por San Jerónimo en el año 382 después de Cristo aproximadamente. ¿Ok? Repito, estamos viendo un poco de la historia de la Biblia. La primera traducción de la Biblia fue hecha a latín y fue realizado por San Jerónimo en el año 382 después de Cristo. Y observen este otro punto. Tristemente, los únicos que tenían autoridad sobre la Biblia fueron los papas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde el año 325 a.C. ¿Ok? A este periodo de tiempo
desde el 325 hacia adelante, se le conoce como la época del oscurantismo. ¿Por qué? Ahí donde sucede, ¿no?, la época medieval, donde los católicos practican la famosa Santa Inquisición, donde se quemaban a supuestamente brujas, ¿no?, que eran mayormente mujeres acusadas por chismes, por calumnia, qué sé yo, y eran los católicos quienes se encargaban de quemar a las mujeres, ¿no?, acusadas de brujería, también a varones, por supuesto, acusados de hechicería, asesinaban gatos, creyendo que en los gatos está el demonio. Entonces, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica se apropió y se adueñó de la Biblia. Y ellos decían que el único idioma en el que debe existir la Biblia es el latín. O sea, no debe haber otra traducción de la Biblia, solo el latín. Los cultos deben ser en latín. Por eso es que incluso en Perú, hasta el día de hoy, los sacerdotes católicos, los curas, enseñan a rezar en latín. Hasta en el colegio enseñan a rezar en latín. ¿Ok? Porque esa es la idea, la imposición de la religión católica, que se adueñó de la Biblia desde el año 325 a.C. ¿Ok? Hasta el año 1517. Durante este periodo se vio abusos y opresión contra los pueblos ignorantes de la Biblia. Por ejemplo, el Perú, ¿no? El Perú, cuando fue conquistado por los españoles, por los católicos españoles, que impusieron la religión cristiana, pero a filo de espada. Si no te convertías, te asesinaban. Si no te bautizabas, te asesinaban o te desterraban. Te oprimían, ¿no? Miren, la Biblia se usó para abusar de las personas. Cuando uno es ignorante de la Biblia, fácilmente se deja engañar por líderes, por sacerdotes, hasta por pastores, digamos, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la Biblia. ¿Ok? Muy bien, ya se va a cerrar este Zoom. ¿Volvemos a entrar, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ya puse a grabar. Ok, aquí estamos. Continuamos viendo entonces. ¿Por qué decimos que desde el 325 hasta 1517 hubo abuso y opresión de parte de la Iglesia Católica utilizando la Biblia? Porque en 1517 ocurre ya o empieza a ocurrir una transformación o un cambio en cuanto al uso de la Biblia. ¿Cómo así? En 1517 comenzó la Reforma, ¿ok? Ya ustedes quizás lo han escuchado, la Reforma que originó Martín Lutero, ¿no?, en 1517. A la vez, estuvo en pleno desarrollo el Renacimiento. ¿A qué se refiere con Renacimiento? ¿No? El Renacimiento fue una época donde las personas comenzaron a ser más críticas, dejaron de creer en supersticiones, ¿ok? Dejaron de creer literalmente quizás en lo que el Papa decía, comenzaron a desligarse de la institución católica, ¿no? Todo eso trajo el Renacimiento. A ver, un momento. Aquí. Y todo eso trajo el Renacimiento. Propuestas filosóficas que buscarían el modernismo, la libertad, la investigación, etc. Y, por supuesto, esa época también es marcada por la Reforma Protestante, ¿no? Y de la Reforma Protestante es que nosotros, los evangélicos, descendemos y venimos de ahí. Desde ese momento, la Biblia comenzó a ser traducida en otros idiomas, con el fin de que todo el mundo lea la Biblia en su idioma natal. Ya la Biblia no solo se va a tener en el latín, sino que la Biblia se va a tener en otros idiomas también, como el inglés, el alemán, el español, etc.
desde la Reforma es que viene ese intento de traducir la Biblia a otros idiomas y no solo en latín. ¿Okay? Y esto fue una guerra contra los católicos. Los católicos se ofendían. Los católicos comenzaron a buscar Biblias que estaban en español, en inglés y en alemán y los quemaban. O sea, no les importaba que se tratara de la Biblia. Simplemente si estaba en otro idioma que no sea latín, lo confiscaban y los quemaban. O sea, los eliminaban y quemaban también a los que traducían la Biblia a los idiomas de los otros países, de las otras naciones que no tenían nada que ver con Roma o con el idioma latín. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos viendo que la Biblia, en su historia, ha sido perseguida, ¿no? Ha sido quemada, ha sido utilizada para cometer abusos, opresiones a pueblos como los indígenas, como aquí en Perú, México, toda Latinoamérica, ¿ok? Pero ya con la reforma la Biblia comienza a extenderse a más hasta el día de hoy. ¿Okay? Dice así, hoy en día existen diferentes instituciones que promueven la traducción y la divulgación de la Biblia. La Biblia se sigue traduciendo en más idiomas y la institución más famosa que se encarga de traducir la Biblia es la Sociedad Bíblica Unida. ¿Okay? Las Sociedades Bíblicas Unidas promueven la traducción de la Biblia. Ellos recolectan cada año, recolectan fondos. Y ahí incluso nosotros podemos dar nuestra ofrenda. Recuerdo que hasta hace un tiempo yo estaba dando ofrendas para que la Biblia se siga traduciendo, por ejemplo, en el quechua, en idiomas nativas de la selva, en la xaninca, ¿ok? Y así, para que la Biblia siga su proceso de traducción y llegue a más personas. ¿Ok? Hoy en día se sigue ese intento de traducir la Biblia y que la Biblia llegue a más personas. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto una breve historia de la Biblia. ¿Hay alguna pregunta, comentario, ya para pasar a otro tema de todo lo que hemos visto hasta ahora? Dios le bendiga, hermano. Buenas noches, hermano Omar. Mire, mi preguntita es, bueno, yo lo he estado haciendo así, ¿verdad? Referente a lo que usted está poniendo en la pantalla, yo lo estoy copiando, hermano. Ajá, porque, bueno, se me olvidó preguntarle al principio, ¿verdad? Pero igual, yo me tomé el atrevimiento de estarlo escribiendo. Yo pienso yo de que está bien. Ok, hermano, sí, está bien que lo escriba. De todo modo, voy a enviar este documento al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Ah, bueno, entonces excelente. Esa era mi pregunta, hermano. Ajá. Ok, Dios le ok. bendiga. Bueno. Ok, gracias, hermano Omar. ¿Alguna otra pregunta respecto quizás al tema? Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, Wendy. Pastor, ¿en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Ok, buena pregunta. Hasta el día de hoy es imposible, bueno, hay personas o instituciones que tienen el número exacto, pero al menos para mí es imposible decir en cuántos idiomas exactos ha traducido. Lo que sí sabemos es que a partir de 1517, inmediatamente ese tiempo, se tradujo la Biblia al inglés, ¿no? Por William Tyndale, ¿ok? Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Después Casiodoro de Reina lo tradujo al español. Hasta ahí hay 3 idiomas. Y son los idiomas más famosos, creo, y las más habladas, ¿no? El inglés, el alemán y el español. De ahí hasta este momento imagino que ya existe la Biblia en chino, en japonés, en coreano, ok, en árabe, en hebreo por supuesto que lo tienen. Diría, creo, en todos los idiomas, ¿no? Que existen en el mundo. Más bien existen pequeñas lenguas como el ayánica. El ayánica no es un idioma, es una lengua nativa, es una lengua que incluso está en peligro de extinción. Esas pequeñas lenguas, a esos idiomas sí aún no se ha traducido. Perdón, a esas lenguas aún no se han traducido. Pero hay Nuevo Testamento.
todavía, mi esposa me dice que solo hay Nuevo Testamento en Asháninka, ¿no? Aún no está traducido toda la Biblia, solo el Nuevo Testamento. Y hay otras lenguas pequeñas que son habladas por solo comunidades nativas pequeñas que aún no se han traducido en esas lenguas. Está todavía en proceso. Pero en los idiomas más famosos del mundo, sí, imagino que ya en todos los idiomas, hermana Wendy. Gracias, pastor. Ok, muy bien. Entonces, consideremos la historia. Hubo un tiempo en que la Biblia solo había en latín y era utilizada por los católicos. Y a ese tiempo nosotros como cristianos debemos hacerle una crítica, ¿no? Debemos criticar esa época, ¿no? En que la Iglesia Católica cometió abusos, se equivocó. Por eso es que la filosofía moderna no acepta la religión, porque ven a esa época en que los católicos quemaban y asesinaban a científicos, a filósofos, a pensadores, por el simple hecho de pensar en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y la Biblia, por supuesto que estuvo ahí, siendo utilizada, a veces manipulada por la Iglesia Católica. Muy bien, hasta aquí hemos visto entonces un poco un panorama, algo general, que tiene que ver con la historia de la Biblia, ¿no? El proceso de composición, de formación de la Biblia. Muy bien, ¿qué les parece si continuamos profundizando un poco más, ya para acercándonos también al tiempo quizás en que vamos a terminar? Recuerden, si tienen preguntas, pueden hacerlo. Esta es la primera clase, ¿no? Yo imagino que quizás hay preguntas, hay dudas, hay comentarios, hay curiosidades por ahí. Pueden hacerlo, hermanos, con toda confianza. Pastor, Adelante, Samuel. mi pregunta es por qué algunas tradiciones, tradiciones, o sea, me refiero no solamente a los católicos romanos, sino a los de tradición siriaca, los ortodoxos, ¿no? La Iglesia Oriental, la Armenia y todos ellos, ¿por qué sus cánones difieren? Cuando usted mencionó que incluso hay una parte del libro de Daniel que está en griego, creo que creo que los griegos o los sirios son los que tienen el libro de Daniel dividido en dos, y la otra parte lo llaman el libro de la oración de Daniel, algo así. Cosa que he visto que sus libros, la variación es algunos tienen 72, 74, hasta 76 libros, he visto. Ok. ¿Por qué difieren? ¿Por qué hay diferencia? ¿No? Gracias, Samuel. Mira, en primer lugar, encontramos diferencias con los judíos. Los judíos tienen solo el Antiguo Testamento y los cristianos tenemos ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué razón? A los judíos no creen los libros del Nuevo Testamento. Esa es la gran razón por la diferencia. Ahora, en cuanto a otras corrientes, como los siriacos, como mencionan, ¿no? Los ortodoxos, por ejemplo, o los católicos, que también tienen más libros que nosotros los evangélicos, es porque ellos consideran algunos libros como inspirados, mientras nosotros no lo consideramos como libros inspirados, ¿no? Esa es la principal razón, también podríamos decir. Para ellos, el libro, el que mencionaste, ¿no? El de la oración de Daniel, para ellos es inspirado por Dios, es importante, es útil para su credo, es útil para su fe, pero a nosotros si lo leemos quizás nos confunde, porque tiene otro tipo de fe, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, Macabeos, que utilizan los católicos, en Macabeos aparecen algunos textos que como que da indicio acerca de la oración a favor de los muertos, ¿no? Y de ahí surge la idea del purgatorio. Para los católicos les funciona, eso cumple el fin de ellos, de los católicos, pero a nosotros nos afecta como cristianos, como evangélicos, porque nosotros no creemos en el purgatorio, no tiene base bíblica.
en los demás libros, solo es en un pequeño texto, que es en el libro de Macabeos. ¿Ok? Diríamos entonces por conveniencia, por su tradición, por temas más personales, más íntimos que tienen que ver con su tradición, ¿no? Y sí, cada tradición, cada corriente tiene lo suyo. Y hablando en el tema de los evangélicos, ¿por qué? Más bien hay que preguntarnos por qué nosotros creemos lo que creemos. ¿Por qué nosotros hemos aceptado estos libros que están aquí y no buscamos otros libros más allá? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Al inicio decía el mensaje universal de Dios, ¿no? Estos libros que están aquí en la Biblia no se contradicen en cuanto a doctrina, en cuanto al mensaje universal de Dios. No hay contradicción. Pero si a estos libros tú le añades Macabeos o libro de Enoc, y ya comienza contradicciones entre esos libros apócrifos con estos libros canónicos. Y hay contradicciones. Entonces, para nosotros, estos libros son inspirados por Dios y es suficiente para conocer la verdad. ¿Ok? Esa sería la respuesta, Samuel. Ok, gracias por la pregunta y vamos a ir descubriendo quizás más detalles, ¿no?, a lo largo de este curso. Introducción a la Biblia. Recuerden, introducción es panorama de la Biblia. Vamos a conocer temas generales de la Biblia. Muy bien. Vamos a entrar a este otro tema, que es en lo que vamos a ahondar de hoy en adelante en las siguientes clases. ¿Ok? Que tiene que ver ya con la Biblia mismo. Hemos visto hasta este momento el tema de las traducciones, una breve historia de la Biblia, pero ahora vamos a ver la Biblia misma, la Biblia en sí, el mensaje de la Biblia, los textos bíblicos, qué mensaje nos tiene, ¿ok? Vamos a entrar entonces a este tema, a este primer punto. En el principio. El libro de Génesis se divide en dos partes. Se divide en Génesis capítulo 1 al 11, que se le conoce como el principio, y se divide del capítulo 12 al 50, que se conoce como la época de los patriarcas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar aquí con el principio. El principio está dividido en tres acciones. Número 1, la acción de Dios. Número 2, la reacción del ser humano. Y número 3, la recreación de Dios. ¿Cómo suceden estas tres acciones? La acción de Dios. La acción de Dios comienza con la creación. Dios crea el universo, el mundo, ¿no?, como sabemos según la Biblia, en 7 días. ¿Ok? Y también crea al ser humano en el 6º día. Lo crea, lo forma, el varón y la mujer. Eso es la creación, o la acción de Dios, ¿no?, el primer acto de Dios. Luego viene la reacción del hombre. El hombre fue creado, fue puesto en el Edén, pero tristemente desobedeció el mandamiento de Dios y entró el pecado al ser humano. Y a consecuencia del pecado vino la muerte. ¿Ok? Esa es la segunda acción, la acción del hombre. Luego viene la tercera acción, que es la recreación de Dios. Dios quiere recrear todo. Dios quiere comenzar de nuevo. Con esa creación que se ha perdido por el pecado de Adán y Eva, Dios quiere comenzarlo. Entonces Dios envía un diluvio para comenzar de nuevo. Dios inunda toda la tierra, según el relato bíblico, inunda toda la tierra y escoge a una familia. Con esa familia va a comenzar de nuevo. Ese fue el plan de Dios con el diluvio, comenzar de nuevo. Después del diluvio aparecen ya los pueblos, los descendientes de Noé, de Sem, Cam y Jafet, ¿no? Los hijos de Noé, comienzan a aparecer los pueblos. Comienza a aparecer también el pueblo de Babel, que más adelante se convierte en Babilonia, ¿no?, en Génesis 11, y ocurre la famosa historia de la Torre de Babel, ¿no?, donde aparecen los idiomas.
del mundo, los diferentes idiomas del mundo. Y así es como comienza la historia. Por eso es que a Génesis 1:11 se le conoce como el principio, porque ahí comienza toda la historia, tanto de Dios como del ser humano y de la tierra también. ¿Ok? Ahora veamos, en cuanto a este texto de Génesis capítulo 1 al 11, no es un texto aislado del resto de la Biblia. No es un escrito historiográfico o una cronología, y esto hay que entender. Los escritos historiográficos te ponen fecha, ¿verdad? En tal año sucedió esto y aquello, pero Génesis 1 al 11 no pone fecha. Es un relato, Dios revela al autor, pero no le indica fecha, no le dicen qué tiempo sucedió. Simplemente le dice, así sucedieron las cosas. Hoy en día hay estudiosos que quieren descubrir en qué época ocurrió el Génesis, la creación, pero difícilmente van a llegar a comprender en qué momento. Ni los propios científicos, con la teoría del Big Bang, etcétera, han llegado a la conclusión, ¿no?, de en qué momento exactamente comenzó la historia de la humanidad. O sea, no se puede llegar, ¿no?, porque estamos hablando de un tiempo donde todavía ni siquiera existían las leyes físicas, ¿no? El tiempo, la materia, el espacio, etc. Ok, entonces, en ese sentido, no es un escrito historiográfico o una cronología. No es un libro de astrofísica, geología o arqueología. Eso también entendamos, amados hermanos. Génesis 1 al 11 no es un libro de astrofísica, ni geología o arqueología. Es una narración que cuenta el origen de la humanidad. Dios lo inspiró a un personaje, Dios lo reveló, todo lo que aparece ahí. Ok. Veamos este otro dato respecto a Génesis 1 al 11. Todos los pueblos se han preguntado siempre sobre el origen del mundo y de la humanidad, sobre el enigma del bien y del mal y de la muerte, sobre la contradicción que supone la violencia entre las personas o la guerra entre los pueblos. Y todos han tratado de dar respuesta a estos misterios mediante su literatura sagrada. Veamos esto. Los poemas de Enuma Elish y Gilgamesh, que son mitos mesopotámicos. Miren, los mesopotámicos, los sumerios y babilónicos, también filosofaron sobre el inicio del mundo, sobre la creación, cómo sucedieron. Ellos se preguntaban, ¿cómo se originó el mundo? Se preguntaban. Entonces, en esa filosofía, en ese reflexionamiento, ellos escriben los famosos poemas de Enuma Elish y Gilgamesh, que son relatos de la creación también, según los mesopotámicos. ¿Ok? También aparece la teogonía de Hesíodo en Grecia. También los griegos se cuestionaron acerca del origen del mundo y escriben la teogonía de Hesíodo, el origen del mundo. El Tao de China, los chinos también se preguntaron acerca del origen del mundo y de la humanidad. Entonces ellos escriben el Tao. El Popol Vuh de los mayas, ya aquí en América. Los Vedas y el Bhagavad Gita en la India. Entonces, miren, muchas culturas en el mundo desde la antigüedad se han preguntado cuál es el origen del mundo y el origen de la humanidad. Muchas culturas. Lo curioso es que estas culturas narran el origen del mundo, pero de una forma, ¿cómo les digo? De una forma que es poco creíble, que es más, que son más leyendas, fábulas. Por ejemplo, los mesopotámicos decían que el hombre fue creado como un esclavo de los dioses. Los mesopotámicos decían que antes de que exista el mundo existían los dioses y como, digamos, tenían flojera de cultivar, de preparar su comida, crearon a los humanos para que sean sus esclavos. No, es algo absurdo, es algo que no tiene lógica, pero ellos lo escribieron así. En cambio, los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿no?, tratan de responder también a esos interrogantes universales a partir de la fe bíblica, ¿no? Una fe que cree en un solo Dios, autor de la vida, que crea al hombre no para ser esclavo, sino más bien para ser el mayordomo de la creación, para ser aquel que va a administrar los bienes que Dios ha creado. Miren, ya la Biblia aparece como una alternativa mucho mejor.
más trabajado, más pensado, más estructurado en cuanto a la creación, más lógico, ¿no? Más entendible incluso. El texto fue recopilado y redactado definitivamente después de la cautividad de Babilonia, siglo VI a.C., con estas intenciones, ¿no? Aquí tenemos las intenciones del por qué se escribieron Génesis 1 al 11. Responder a las preguntas sobre el sentido de la vida sin pretender ocultar su misterio, corregir las falsas visiones de los pueblos circundantes, ¿no? Por esa razón también aparece el Génesis 1 al 11. Corregir la falsa visión de los pueblos que los rodeaban. Esas leyendas absurdas, ¿no? Sin sentido y sin lógica. Fortalecer la confianza en Dios creador, que nunca desampara a sus criaturas. Oponerse al culto idólatra a los astros y a las obras humanas, porque las culturas circundantes adoraban a los astros, al sol, la luna, como que eran los creadores, ¿no? Pero la Biblia enseña que el sol y la luna son más bien creación de Dios, que hay un Dios superior, un Dios que está por encima de todo, que creó el sol y la luna, los astros, y los astros no deben ser adorados, porque son simplemente creación. Proclamar la gran dignidad de todo ser humano y de todos los pueblos sin excepciones. Miren, el Génesis del 1 al 11 promueve también esto, la dignidad del ser humano, porque enseña que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto merece respeto y merece consideración y merece honra. El ser humano. En las culturas antiguas violaban, asesinaban, esclavizaban, pero cuando aparece la Biblia enseña, no, el ser humano tiene dignidad, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Se le debe respetar, debe ser libre, no debe ser esclavo de nadie, debe ser libre, debe tener su, incluso autoestima, porque es a imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Entonces el relato de Génesis del 1 al 11 promueve la dignidad. Situar al ser humano ante su naturaleza débil. Génesis 1 al 11 también enseña la debilidad del ser humano. El ser humano es tentado constantemente, es atraído, ¿no? por el conocimiento, querer descubrir cosas, misterios, etc. Querer probar el pecado, querer saborear o disfrutar el pecado. El Génesis del 1 al 11 nos revela esa naturaleza débil del ser humano que sí o sí necesita de Dios, o necesita en este caso de Jesús, para ser fuerte y vencer las tentaciones. ¿Okay? También fue escrito para recordar a los reyes y a los grandes que no son más que criaturas de Dios. El Génesis del 1 al 11 también fue un golpe para los gobernantes de aquella época, porque les recordó que todos son criaturas de Dios. Nadie, ningún ser humano es hecho de categoría divina. Ningún ser humano recibe una corona superior a los demás, o recibe un favor superior a los demás. No, todos son criaturas de Dios y todos son iguales ante Dios. Y Dios es el único que está por encima de toda su creación y de todos los seres humanos. ¿Ok? Vamos, continuamos, dice, abordar el problema de la existencia del mal y de la violencia y la muerte en el mundo. El hombre antiguo se cuestionaba, decía, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la violencia? Entonces, Génesis del 1 al 11 responde a esta pregunta y nos explica que el mal y la violencia comienza desde la desobediencia a Dios. Desde que el hombre desobedece a Dios, desde ahí comienza el mal y la violencia en el mundo. Adán desobedeció a Dios, fue expulsado del Edén, sus hijos, Caín, se convierte en asesino, quiere cultivar la tierra y le producen espinas y cardos, entonces comienza el mal y la violencia. ¿Okay? Con Génesis 1 al 11. Motivar a la lectura de la historia bíblica de elección y salvación que empieza con Abraham, padre de los creyentes. ¿Okay? Por esa razón también se escribe el Génesis del 1 al 11, motivar a la lectura de la historia bíblica. Y eso debe fascinarnos a nosotros, leer la Biblia, las historias bíblicas, las narraciones. Ahora bien, terminamos con esto. Génesis 1 al 11 sí es un punto de partida para creer en Dios y en el sentido de la vida y de la historia.
principio y coronación del Pentateuco y de una larga experiencia. Pentateuco son los 5 libros de la ley, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También es una invitación a leer el resto de la escritura con estas claves, ¿ok? Entonces, estamos viendo en el principio cómo comienza la Biblia. De esta forma comienza la Biblia. La acción de Dios, la reacción del ser humano y la recreación de Dios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? A ver, preguntas, comentarios. Adelante, Bendiga, hermano. adelante, varón. Yo siento que estamos bien, hermano. Más explicado, creo que está excelente esto. Me gusta cómo nos está enseñando. Ajá, eso es, hermano, y creo que más no se puede pedir.